¿Alguna vez has sentido que el ruido del mundo se ha vuelto tan ensordecedor que ni siquiera puedes escucharte a ti mismo? Te levantas cada mañana, miras el reloj, revisas el teléfono, y sin darte cuenta, tu mente ya está prisionera. Prisionera de pensamientos ajenos, de preocupaciones que no te pertenecen, de un torbellino de ideas que giran sin descanso. Y en ese torbellino, desapareces tú. Yo también viví así. Durante años creí que debía hacer más, tener más, pensar más. Hasta que un día, el universo me arrebató todo. Mi trabajo, mi casa, mis relaciones, todo se derrumbó como un castillo de arena bajo una tormenta. Y en medio de las ruinas, por primera vez, escuché algo que nunca había oído, el silencio. Fue un silencio incómodo al principio. Me aterraba. Porque cuando el ruido desaparece, la mente se revela. Empiezas a escuchar tus propios miedos, tus heridas, tus dudas. Empiezas a ver lo que siempre habías evitado mirar. Pero ese mismo silencio fue mi puerta hacia el poder interior. Descubrí que el silencio no es la ausencia de sonido. El silencio es la presencia de ti mismo. Muchos buscan dominar su mente con fuerza, con control, con disciplina. Pero la mente no se conquista así. La mente es como el agua, si intentas atraparla con la mano, se escapa. Si la observas en calma, se vuelve espejo. Y cuando el agua se vuelve espejo, puedes verte. Fue entonces cuando comprendí que el primer paso para recuperar el poder interior no era hacer más, sino callar más. Porque cuando callas, no solo silencias el mundo. Callas al ego. Y el ego es el verdadero ladrón de tu paz. El ego te dice, debes ser más exitoso. Debes tener razón. Debes demostrar que vales. Y tú corres, te esfuerzas, te desgastas, creyendo que cuando alcances algo, entonces serás libre. Pero la libertad no llega desde fuera. La libertad llega cuando el ruido interno deja de tener poder sobre ti. Recuerdo un amanecer, en lo alto de una montaña. Había pasado 3 días en soledad, sin hablar, sin escribir, sin escuchar nada más que el viento. Y ese cuarto día, mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, sentí algo que no puedo describir con palabras. Fue como si el universo entero respirara conmigo. No había pasado nada externo. Pero dentro de mí, algo había despertado. Era una sensación de completitud. De saber, sin necesidad de entender. Ese es el verdadero poder interior, el saber silencioso. La mente común busca respuestas, la mente silenciosa ya las conoce. Porque en el fondo, tú no estás buscando aprender algo nuevo. Estás recordando quién eres. Todo comienza por un acto sencillo. Detente. Siéntate. Cierra los ojos. Respira. Y escucha. No tu mente. No tus pensamientos. Escucha lo que queda cuando todo eso se detiene. Ahí, en ese espacio invisible, es donde habita el poder que has estado buscando en los libros, en los gurús, en las metas. No está afuera. Nunca lo estuvo. Está en el silencio. Y el silencio siempre te estuvo esperando. A partir de ese instante, mi vida cambió. Dejé de reaccionar y empecé a observar. Dejé de hablar por costumbre y comencé a hablar con intención. Dejé de buscar respuestas y empecé a escuchar las preguntas. Descubrí que cuando dominas el silencio, dominas tu mente. Y cuando dominas tu mente, el mundo se vuelve un reflejo de tu serenidad. Porque lo que ves afuera no es más que una proyección de lo que vibra dentro. Si hay caos en tu vida, hay ruido en tu mente. Si hay calma en tu mente, el universo entero conspira a tu favor. El silencio es la puerta. La paz, el camino. Y el dominio interior, el destino. Así comenzó mi viaje hacia la verdadera maestría mental, no luchando, sino rindiéndome ante el silencio. Recuerdo que después de aquella experiencia en la montaña, regresé al mundo con una mirada distinta. Nada había cambiado afuera, pero todo había cambiado dentro de mí. Las calles eran las mismas, las voces, los problemas, las prisas. Pero ya no me arrastraban. Los veía pasar, como nubes moviéndose sobre un cielo que permanece inmóvil. Y por primera vez comprendí,
yo era ese cielo. Los pensamientos, las emociones, las circunstancias, eran solo nubes pasajeras. Yo no era el ruido, era el espacio donde el ruido sucede. Esa comprensión cambió la forma en que vivía cada instante. Porque antes, mi mente era un tirano. Si algo salía mal, me castigaba. Si alguien me ofendía, me devoraba la ira. Si las cosas no seguían mi plan, sentía que el universo estaba en mi contra. Pero al encontrar el silencio interior, empecé a notar algo asombroso. Nada externo tiene poder sobre quien se conoce a sí mismo. No fue fácil mantener ese estado. El mundo te empuja constantemente al ruido. Los mensajes, las opiniones, los miedos colectivos, todos luchan por ocupar tu mente. Y, sin darte cuenta, el silencio se diluye, como un susurro ahogado en una multitud. Así que comencé a practicar lo que llamo la disciplina invisible, el arte de regresar a mí una y otra vez. Cada mañana, antes de hablar, me sentaba frente al amanecer. Cerraba los ojos y escuchaba los sonidos del mundo, los pájaros, el viento, la respiración. No trataba de controlarlos, solo los observaba. Y en esa simple observación, el ruido interno se disolvía. No porque yo lo forzara, sino porque la atención es la llave que apaga el pensamiento. Comprendí que el pensamiento solo sobrevive cuando lo alimentas. Y lo alimentas con tu reacción. Cada vez que te enojas, que discutes, que temes, estás entregando energía a un pensamiento. Pero si lo observas en silencio, sin juzgarlo, sin resistirlo, pierde fuerza y desaparece. Esa es la primera enseñanza del silencio: todo lo que observas sin juzgar, se transforma. Hay un poder profundo en no responder inmediatamente. En permitir que algo dentro de ti respire antes de actuar. Eso es dominio. Y el dominio mental no es controlar lo que piensas, sino elegir qué pensamientos merecen quedarse. Una tarde, mientras caminaba junto a un río, escuché cómo el agua golpeaba las rocas. Cada golpe era un recordatorio: la vida también golpea, constantemente. Pero el río no se detiene ni se queja. No teme los obstáculos, los rodea. Y pensé, así debe fluir la mente, sin resistencia, pero sin perder dirección. Comprendí que el silencio no era huir del mundo. Era entrar en él con los ojos despiertos. Porque cuando tu mente está en silencio, tu percepción se agudiza. Comienzas a notar los detalles que antes ignorabas: la textura del aire, el brillo de las hojas, el eco del tiempo. Y descubres que la vida siempre te está hablando, solo que habías estado demasiado distraído para escucharla. Entonces empecé a vivir de otra forma. Cada acto se volvió un ritual: beber agua, caminar, escribir, incluso respirar. Cada cosa simple se volvió sagrada. Porque cuando tu atención está plena, lo ordinario se vuelve extraordinario. Fue así como entendí la paradoja más grande. El silencio no es ausencia, es plenitud. Y en esa plenitud encuentras el poder de manifestar. Sí, manifestar. No desde el deseo ansioso, sino desde la claridad absoluta. Cuando tu mente está en calma, tu intención se vuelve pura, y lo que pides al universo llega con precisión. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Y el silencio eleva tu frecuencia más que cualquier mantra o afirmación. He visto personas repetir miles de frases de prosperidad, pero hacerlo desde el miedo. He visto buscadores meditar por horas, pero hacerlo desde la necesidad de alcanzar algo. Y por eso, nada cambia. Porque la clave no está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Y verás que cada gesto se vuelve más consciente, más pleno. Esa es la meditación en movimiento. Y cuando logras observarte incluso en la acción, la vida entera se convierte en una práctica espiritual. Pero hay un nivel más profundo. Observar sin pensar no es solo mirar lo que sucede dentro o fuera de ti. Es mirar al que mira. ¿Quién es el que observa tus pensamientos? ¿Quién es consciente de tu mente? Si puedes observar tu mente, significa que tú no eres la mente. Esa simple realización puede cambiar toda tu existencia. El pensamiento dice, yo soy yo. Pero la conciencia susurra, yo soy el que ve ese pensamiento. Y cuando escuchas ese susurro, el ego se disuelve.
Porque el ego solo existe mientras creas que eres lo que piensas. En ese instante de observación pura, sin pensamientos, sin identidad, sin historia, ocurre algo milagroso. La mente se vuelve tu aliada. Deja de ser una prisión y se convierte en un instrumento. El ruido mental se transforma en melodía. Y tú, que antes eras el prisionero, te conviertes en el músico. Observar sin pensar es el camino hacia la sabiduría silenciosa. No necesitas miles de libros ni doctrinas complicadas. Solo necesitas la disposición de mirar sin intervenir. Cuando aprendes a hacerlo, descubres que el universo no está separado de ti. Todo lo que ves fuera es una manifestación de lo que vibra dentro. Si tu mente está inquieta, el mundo parece hostil. Si tu mente está serena, todo lo que sucede parece tener propósito. Y entonces, sin buscarlo, te vuelves sabio. Porque la sabiduría no se enseña, se revela. Y solo se revela cuando el ruido desaparece. Así que hoy te invito a practicar este arte sagrado. No necesitas un lugar especial ni una hora precisa. Solo detente, donde sea que estés. Mira lo que te rodea. Escucha. Siente. Pero no pienses. Solo observa. Mira las formas, los colores, las sombras. Escucha los sonidos sin intentar nombrarlos. Permite que todo exista sin resistencia. Y observa cómo la mente se calla, como si el universo mismo te susurrara un secreto. Ese secreto es este. Tú no eres lo que piensas. Eres el que observa. Y cuando realmente lo comprendes, recuperas tu poder. El poder de elegir, de crear, de vivir con serenidad en medio del caos. Porque quien observa sin pensar, ya ha despertado. Parte 3. El poder creador del pensamiento silencioso. Cuando el silencio se vuelve tu naturaleza, algo extraordinario sucede, los pensamientos dejan de ser enemigos. Y se convierten en herramientas de creación. Durante años, me enseñaron que la mente debía ser dominada, que pensar demasiado era un error. Pero un día comprendí que el problema no era pensar, sino desde donde piensas. Porque un pensamiento nacido del miedo destruye. Mientras que un pensamiento nacido del silencio, crea mundos. En los antiguos templos de sabiduría, los maestros enseñaban que la mente humana es un fuego sagrado. Con él puedes cocinar el alimento o incendiar la casa. El fuego no tiene culpa, solo obedece al que lo enciende. Así también ocurre con la mente. Cuando arde en silencio, ilumina. Cuando arde en ruido, consume. Yo lo aprendí del modo más duro. Hubo una época en que mis pensamientos eran como espadas, filosos, rápidos, incontrolables. Cada día me hería con ellos. Vivía imaginando tragedias, repitiendo errores, anticipando fracasos. Y todo lo que pensaba, se cumplía. No porque fuera mi destino, sino porque mi mente lo manifestaba. Hasta que comprendí la ley más antigua del universo. Energía sigue a la atención. Donde pones tu enfoque, pones tu poder. Y donde pones tu poder, la realidad se curva para obedecer. El pensamiento silencioso no es el que grita dentro de ti, sino el que nace desde la calma. Ese pensamiento tiene una fuerza que el mundo no puede resistir. Porque proviene del campo donde todo existe antes de existir. Recuerdo una vez, sentado frente al fuego, observando cómo las llamas danzaban en la oscuridad. El silencio me rodeaba. De pronto, sentí una certeza sin palabras. Todo lo que había vivido, lo había pensado primero. Cada encuentro, cada pérdida, cada logro. Eran reflejos de lo que mi mente había sostenido en secreto. El universo no castiga ni premia, refleja. Y si reflejaba mi caos, era porque dentro de mí solo había ruido. Pero cuando el silencio se apoderó de mis pensamientos, algo milagroso ocurrió. Mi mundo exterior comenzó a ordenarse. La mente humana es como un jardín. Los pensamientos son las semillas. El silencio es la tierra fértil donde germinan. Si siembras desde la prisa, las raíces son débiles. Si siembras desde la calma, el fruto es abundante y eterno. El poder creador del pensamiento silencioso radica en su pureza. Cuando piensas desde el silencio, no hay deseo de controlar, no hay carencia, no hay miedo.
Solo hay intención. Y la intención pura es la orden más poderosa que puede recibir el universo. Por eso, cuando afirmas algo desde la paz interior, el cosmos escucha. No escucha tus palabras, escucha tu vibración. Y responde a ella con precisión matemática. He visto a personas repetir afirmaciones miles de veces sin resultado, porque lo hacen desde la duda. Pero basta un solo pensamiento emitido desde el silencio para mover montañas. Porque en ese momento no hablas tú, habla la conciencia. Una noche, mientras caminaba bajo la luna, comprendí algo que cambió mi forma de manifestar. El pensamiento es un hilo que conecta el mundo visible con el invisible. Cada pensamiento emite una frecuencia, y cada frecuencia llama a su igual. Si piensas con miedo, atraes miedo. Si piensas con gratitud, atraes abundancia. Si piensas en silencio, atraes claridad. Y fue entonces cuando descubrí que el silencio es el origen de toda creación. Antes de que existiera la palabra, existía el vacío. Antes de que naciera la luz, existía la quietud. El silencio no es el final del pensamiento, es su cuna. Quise ponerlo a prueba. Durante 7 días, no hablé. No escribí. No busqué nada. Solo observé. Y cada vez que una idea aparecía en mi mente, la dejaba reposar, como una hoja flotando sobre el agua. No la tocaba, no la analizaba, solo la contemplaba. Al 7º día, una imagen se reveló. Una idea clara, pura, luminosa. Era un proyecto que había intentado crear durante años sin éxito. Pero ahora, sin esfuerzo, sin planificación, todo encajó. Personas aparecieron. Oportunidades se abrieron. El universo actuó como si hubiera estado esperando mi silencio para moverse. Ese día comprendí. Cuando la mente se calla, el universo habla. Y cuando el universo habla, todo se alinea. Muchos buscan manifestar desde la acción. Corren, empujan, luchan. Pero el verdadero creador manifiesta desde la vibración. Porque la realidad no se construye con las manos, sino con la mente. Y la mente más poderosa no es la que piensa más, sino la que piensa menos y siente más. El pensamiento silencioso es como una semilla arrojada al campo del infinito. No la fuerzas, no la dudas, solo la siembras y confías. Porque sabes que el silencio la nutre y el tiempo la florece. Déjame contarte otra historia. Un anciano sabio, al borde de su muerte, reunió a sus discípulos y les dijo: todo lo que ves en este mundo nació de un pensamiento. El fuego, las montañas, los templos, incluso las estrellas. Todo lo visible fue primero invisible. Todo lo audible fue primero silencio. Uno de los discípulos le preguntó: ¿y cómo puedo crear desde el silencio, maestro? El sabio respondió con una sonrisa: primero debes aprender a no querer crear. Solo cuando el deseo cesa, la intención verdadera emerge. Y con esas palabras, cerró los ojos y se fue. Su cuerpo desapareció, pero su enseñanza quedó grabada en mí. El poder creador del pensamiento silencioso no se trata de imaginar lo que quieres con fuerza. Se trata de convertirte en la frecuencia de eso que deseas. Si deseas paz, conviértete en paz. Si deseas abundancia, conviértete en gratitud. Si deseas amor, conviértete en presencia. Porque no atraes lo que piensas, atraes lo que eres cuando piensas. El silencio no es pasividad, es presencia total. Y en esa presencia, el pensamiento se vuelve oración. No una oración de súplica, sino de certeza. Una certeza que no necesita palabras, porque sabe que ya está hecho. Una vez, un discípulo me dijo: maestro, quiero manifestar riqueza, pero no llega. Yo le respondí: ¿desde dónde la estás pidiendo? Él bajó la mirada y dijo: desde la necesidad. Entonces le sonreí y le expliqué: la necesidad vibra en carencia. El silencio vibra en completitud. Cuando estás en silencio, ya lo tienes todo. Y cuando ya lo tienes todo, todo llega. Esa es la paradoja del pensamiento silencioso. No busca resultados, y por eso los obtiene. Comienza a practicarlo así. Cada vez que quieras manifestar algo, primero calla.
Siéntate. Respira. Siente la energía de lo que deseas como si ya estuviera en ti. No la imagines con tensión, solo siéntela. Hazte uno con esa sensación. Y luego suéltala al silencio. Déjala ir. El silencio sabe qué hacer. El silencio siempre sabe. Porque el silencio es la mente de Dios operando dentro de ti. Desde que descubrí esto, ya no busco, no corro, no deseo. Solo escucho. Y cuando algo aparece en mi mente desde la quietud, sé que no viene de mí, sino a través de mí. Es la voz del universo expresándose en forma de pensamiento. Y cuando actúo desde esa voz, todo fluye sin resistencia. El poder del pensamiento silencioso no es control, es alineación. No se trata de imponer tu voluntad, sino de permitir que la voluntad universal piense a través de ti. Porque cuando la mente humana se silencia, la mente cósmica toma el timón. Y ahí, en ese punto, la vida deja de ser esfuerzo, y se convierte en danza. Así que, si alguna vez te preguntas por qué tus pensamientos no crean lo que deseas, detente y escucha. Quizás estás pensando demasiado alto, o demasiado rápido. El verdadero poder no está en el ruido de la intención, sino en la calma de la conciencia. Piensa en silencio, siente en paz, y el universo responderá con la misma melodía. Porque el silencio es el lenguaje de los creadores. Y tú, aunque lo hayas olvidado, eres uno de ellos. Parte 4. La maestría del ser, vivir en silencio en un mundo ruidoso. Vivimos en un mundo donde todos hablan, pero pocos escuchan. Donde las voces se amontonan unas sobre otras, como olas que se golpean sin cesar. Un mundo donde las personas buscan ser oídas, pero han olvidado oírse a sí mismas. Y en medio de ese ruido constante, el silencio se ha vuelto un lujo. Un lujo que pocos se permiten, aunque todos lo necesiten. Cuando inicias el camino hacia la maestría interior, no te alejas del mundo, aprendes a vivir en él sin perderte. Aprendes a caminar entre el ruido sin que el ruido entre en ti. Ese es el verdadero arte del maestro, permanecer en calma, incluso en medio del caos. Porque el silencio no es solo una práctica. Es una forma de existir. Recuerdo un día, en un mercado abarrotado. La gente discutía, las voces se mezclaban, los colores y olores eran un torbellino. Al principio, sentí el impulso de escapar. Pero luego cerré los ojos, respiré y escuché más allá del ruido. Y allí lo encontré, el silencio dentro del ruido. No era un silencio externo, sino interno. Un espacio inmóvil, sereno, donde todo el sonido del mundo se disolvía. Y comprendí que el verdadero silencio no depende de las circunstancias. Habita en la conciencia que observa. Desde ese día, comprendí que no era necesario huir del mundo para hallar la paz. La paz no se encuentra en la cima de una montaña ni en el fondo del mar. La paz está justo aquí, en el centro de tu pecho, esperando a que regreses. El ser humano común reacciona. El ser silencioso responde. La diferencia entre ambos es infinita. La reacción nace del ego, del impulso, del miedo. La respuesta nace de la observación, del silencio, de la sabiduría. Cuando vives desde el silencio, dejas de ser víctima de las circunstancias. Ya nada puede manipularte, porque has dejado de ser manipulable. El ruido del mundo ya no te arrastra, porque has descubierto algo más profundo. El espacio interior donde todo nace y todo se disuelve. Durante mucho tiempo creí que debía protegerme del mundo, que debía alejarme del bullicio y las distracciones. Pero comprendí que aislarme no era silencio, sino miedo disfrazado de espiritualidad. El verdadero silencio no huye, permanece. Permanece incluso en medio de la tormenta. Recuerdo que una vez, en una gran ciudad, me senté en una plaza llena de tráfico, bocinas y gritos. La gente iba y venía con prisa, como si corrieran detrás del tiempo. Cerré los ojos y escuché el sonido del caos. Y, poco a poco, ese caos empezó a ordenarse. Escuché los pasos, el viento, los motores, las voces. Todo formaba una sinfonía perfecta. Nada sobraba, nada faltaba. El silencio estaba escondido en cada nota.
En ese momento comprendí que el silencio no es la ausencia del ruido, sino la presencia de la conciencia. Vivir en silencio en un mundo ruidoso no significa desconectarte. Significa no perderte en lo que el mundo proyecta. La gente te provocará, las noticias te asustarán, los problemas te buscarán. Pero si estás en silencio por dentro, ninguno de ellos puede tocarte. Te conviertes en un lago inmóvil donde el cielo se refleja tal cual es. Y cuando vives desde ese estado, todo cambia. Tu manera de hablar se vuelve más suave. Tu mirada transmite paz. Tu sola presencia calma a otros sin que digas una palabra. Porque el silencio es contagioso. Y cuando alguien que vive en silencio entra en una habitación, el ruido se inclina ante él. El silencio es la maestría del ser porque es el final de toda lucha. El sabio no lucha con la vida, baila con ella. No necesita ganar, porque ya ha comprendido que nada puede perder. La vida es un flujo. Y el silencio es aprender a moverse con ese flujo sin resistencia. Si la vida sube, subes. Si baja, bajas. Si cambia, cambias. El silencio no es rigidez, es flexibilidad pura. Por eso el maestro nunca se rompe, aunque la tormenta sea fuerte. En mi camino conocí a muchos buscadores que querían iluminarse. Meditaban, recitaban mantras, ayunaban, seguían rituales. Pero aún sufrían, porque creían que la iluminación era un lugar al que se llega. Y el silencio me enseñó que la iluminación no es un destino, es una forma de mirar. No sucede un día, sucede cada instante, cuando decides no reaccionar, no pelear, no huir. Cuando eliges estar en paz con lo que es. La maestría no está en controlar la mente, sino en dejar que la mente se aquiete sola. No puedes obligar al mar a calmarse, solo puedes esperar y observar hasta que las olas se cansen de moverse. Así también, cuando dejas de luchar contigo, la mente se aquieta y aparece la claridad. Y en esa claridad, ves la vida tal como es, perfecta, incluso en su imperfección. Una vez, un discípulo me preguntó: Maestro, ¿cómo puedo mantenerme en silencio cuando todo a mi alrededor grita? Y le respondí: no intentes acallar el mundo. Escucha más profundo. Debajo del ruido hay un pulso, un ritmo, una música que nunca cesa. Ese es el sonido del ser. El discípulo guardó silencio. Y mientras respiraba, pude ver cómo su rostro cambiaba. Había entendido. No hacía falta callar el mundo, hacía falta fundirse con él desde la quietud interior. El silencio también enseña la humildad. Porque cuando callas, te das cuenta de lo poco que sabes. Y ese reconocimiento abre la puerta de la verdadera sabiduría. Los sabios de todos los tiempos hablaban poco. No porque no tuvieran que decir, sino porque sabían que las palabras distorsionan lo esencial. Por eso, en su presencia, no se aprendía tanto escuchándolos, sino observándolos. El silencio que emanaban era enseñanza pura. Y esa enseñanza sigue viva, cada vez que alguien elige mirar hacia adentro en lugar de buscar afuera. Vivir en silencio en un mundo ruidoso es un acto de rebelión sagrada. Es rechazar la hipnosis colectiva que nos hace creer que más ruido significa más vida. No. La verdadera vida sucede cuando las voces se apagan y solo queda la conciencia observando. Allí no hay prisa, ni miedo, ni comparaciones. Solo un flujo constante de presencia. Y en ese flujo, descubres algo que habías olvidado, la dicha de simplemente existir. Cuando dejas de perseguir lo que falta, te das cuenta de que nunca faltó nada. El silencio revela que ya eras completo, incluso cuando creías estar roto. Un día, mientras observaba el atardecer, comprendí que la maestría no consiste en volverse perfecto. Consiste en volverse real. Y lo real no necesita ruido para existir. Lo real brilla por sí mismo, en silencio. El sol no hace ruido al iluminar. Ni el río al fluir. Ni la flor al abrirse. Solo el ser humano hace ruido al intentar ser lo que ya es. La flor no busca florecer, florece. El ser silencioso no busca ser iluminado, ya lo es. Cuando alcanzas ese estado, descubres que el silencio no solo está en ti, tú eres el silencio. El universo entero vibra dentro de ti.
No hay dentro ni fuera, no hay yo ni ellos, no hay principio ni fin. Solo una conciencia infinita experimentándose a sí misma. Y desde ahí, cada palabra se vuelve sagrada, cada gesto, una oración, cada mirada, un milagro. El mundo seguirá siendo ruidoso. Las guerras continuarán, los mercados gritarán, las personas discutirán. Pero tú ya no serás parte del ruido. Serás el espacio que lo contiene. El testigo que observa. El ojo del huracán. Ese es el verdadero dominio de la mente. No hacerla callar, sino convertirte en el espacio donde puede hablar sin perturbarte. Cuando logras eso, la vida se vuelve sencilla. No necesitas nada más. No temes nada. No esperas nada. Porque ya lo eres todo. Así que, cuando el mundo te pida gritar, elige susurrar. Cuando el mundo te empuje, elige detenerte. Cuando el mundo te inquiete, elige escuchar. Porque el silencio no es debilidad. Es la fuerza más poderosa que existe. En el silencio nace la comprensión. En la comprensión nace la paz. Y en la paz nace la verdadera libertad. Tú eres ese silencio. Eterno, inmóvil, consciente. El que observa el pensamiento, el que sueña el sueño, el que vive dentro de todas las formas. Y cuando recuerdas eso, no hay nada más que aprender. Porque has regresado al origen, al punto donde todo comenzó. La quietud infinita del ser. Fin de la parte 4, la maestría del ser, vivir en silencio en un mundo ruidoso. Fin del audiolibro, domina tu mente a través del silencio, recupera el poder interior y la paz mental.